Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a el curso Design Thinking Professional. Para mí, como profesora, como coach de Design Thinking de New Agile Academy, es muy gratificante poder compartir con ustedes estos conocimientos que he desarrollado durante más de 14 años en este mundo de la innovación y la creatividad. Bienvenidos, sé que estos módulos, 8 módulos, van a ser de gran utilidad para sus vidas académicas, profesionales, y hasta personales, porque vamos a despertar ese pensamiento divergente. En cada uno de los módulos vamos a entender cómo el pensamiento puede irse flexibilizando, la mente puede irse flexibilizando de acuerdo con estos pasos, con estas exigencias que nos pide el Design Thinking y cómo irlo concretando para que se materialicen cada una de esas ideas que hemos venido desarrollando y pensando durante tanto tiempo. Les doy la bienvenida, sé que se lo van a gozar, a disfrutar. Cada módulo lo hemos construido con mucha detalle, con mucha rigurosidad académica y creativa. También es muy práctico, siempre trato de poner ejemplos. Así que, bueno, a gozarse esta aventura. Design Thinking Professional lo hemos diseñado desde New Agile Academy pensando en profesionales y personas, emprendedores, independientes, que quieren construir un pensamiento basado en la innovación y que les permita poco a poco pulir esas herramientas que usualmente ya uno tiene algunas del Design Thinking, pero no las tiene de manera organizada. Así que esta es una gran oportunidad para ordenar las ideas, para ordenar eso que hemos aprendido seguramente en el pasado y construir una metodología mucho más precisa, mucho más ordenada en términos de creación, de creatividad, de innovación y de una metodología ágil que puede ser utilizada de una manera multisectorial, multidimensional. Van a ver que el Design Thinking en mis 14 años de experiencia laboral como comunicadora, ahorita les voy a contar un poco sobre mi perfil, pero sobre todo aquí quiero que entendamos que puede ser aplicado en distintos contextos, desde la empresa privada, empresa del sector social, gubernamental, tercer sector, ONGs, comunitaria. Entonces sí tenemos una capacidad y un alcance mucho más amplio que otro tipo de metodologías y el Design Thinking nos lo permite. De hecho, hasta en la vida personal también funciona muy bien. Lo hemos construido a partir de 8 módulos. Los 8 módulos, ya les voy a explicar un poco de qué se trata. El primer módulo vamos a ver unas bases teóricas muy puntuales, como unos lineamientos por los que vamos a ir abordando la temática. También vamos a tener un módulo de introducción al Design Thinking. Este módulo es muy importante que entendamos de dónde surge toda esta metodología y por qué es importante en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento. En el módulo 3 ya arrancamos con la primera fase del Design Thinking, que es empatizar. Ahorita les voy a contar un poco la importancia y la base del Design Thinking, por qué es la empatía, por qué es tan importante ponernos en el lugar realmente del otro o de la otra o de esos grupos de interés con los que estamos trabajando. Es la base fundamental y lo van a entender ahorita. En el cuarto módulo vamos a definir esas necesidades reales de nuestros arquetipos de usuario, de nuestros usuarios o nuestros prospectos. Es muy importante tener procesos de divergencia, como lo hacemos en la fase de empatía, y también momentos de convergencia, de definición, como en la fase de definición. Luego pasamos al módulo 5. El módulo 5 es ideación. Vamos a aprender algunas herramientas para despojarnos de tantas paradigmas y de tantos prejuicios creativos y bloqueos mentales. Les voy a recomendar libros, les voy a recomendar documentos, por ejemplo, como El Camino del Artista de Julia Cameron, en la que nos invita a despojarnos de tantas limitaciones mentales para ser creativos. Entonces, en esa fase de ideación vamos a crear
vamos a hacer ejercicios creativos, vamos a generar ideas, vamos a hacer brainstorming, vamos a hacer evaluación también de esas ideas, porque una idea, acuérdense que una muy buena idea puede surgir o surge después de una cantidad importante de ideas. Luego ya uno va seleccionando y va evaluando. Yo les voy a enseñar cómo evaluar esas ideas de una manera mucho más precisa, de una manera mucho más rigurosa, para luego en el momento de la implementación pues ya estemos mucho más cercanos a esas reales ideas que se pueden implementar y que pueden ser adaptadas a nuestro contexto del negocio de una manera mucho más acertada. En el módulo 6 vamos a aprender algunas técnicas de prototipado. Yo soy un amante del Dark Horse, que es el prototipado más económico y más rápido que podamos generar para que podamos poner a prueba esa idea y podamos rápidamente saber si esa idea va por el camino del éxito o si realmente esa idea hay que irla transformando para que podamos generar un proyecto de innovación o una transformación interna en la organización que realmente sea fructífera, que realmente sea viable, que realmente sea rentable, que realmente logre esos objetivos que nos hemos propuesto. En el módulo 7 hacemos unos testeos. Yo les voy a enseñar algunas técnicas digitales. Van a ver que durante toda esta transición que vamos a recorrer y esta aventura de aprendizaje, vamos a tratar de implementar algunas herramientas tecnológicas que nos permitan implementar este proceso de aprendizaje de manera remota. Si ustedes están trabajando desde sus casas con sus equipos de trabajo o de manera individual, que puedan acceder a herramientas digitales que les permitan implementar este tipo de conocimientos de una manera muy cercana a como se hiciera de una manera presencial. Les voy a enseñar desde Google Forms para hacer encuestas de una manera ágil y gratuita, hasta Monday, Miro, Slack, que es como un chat corporativo. Es decir, les voy a enseñar como distintas herramientas que sé que les pueden facilitar la vida desde sus casas o desde sus oficinas, y que puedan comunicarse. Si tienen equipos de trabajo en distintas partes del mundo, también lo puedan hacer. Y finalmente, el módulo 8, hacemos un cierre y aquí les doy unos bonus bien interesantes porque yo soy comunicadora. Entonces, en mis procesos de mentoría y en mis procesos de enseñanza y aprendizaje, durante toda mi experiencia como docente, pues para mí es fascinante poder darles a entender a las personas, a los emprendedores, a los empresarios y empresarias, que la comunicación es un factor fundamental y el marketing es un factor fundamental para poder comunicar nuestras ideas de negocio, para poder amplificar esas ideas de negocio a otros campos, a otras personas, a otras geografías. Y más que ahorita tenemos un montón de posibilidades digitales. Entonces, en el último módulo les voy a dar unos tips bien interesantes sobre comunicación aplicado en Design Thinking, aplicado en innovación, y cómo este universo se puede amplificar mucho más en términos comunicativos si tenemos estas herramientas. Bueno, entonces el primer módulo es una presentación básica sobre mi trayectoria, sobre la teoría y sobre los lineamientos conceptuales del Design Thinking. Yo les aseguro que si ustedes son muy rigurosos en su proceso de estudio de cada una de estas herramientas y módulos, como les dije, son 8 módulos, van a lograr aplicarlo en su vida cotidiana, en su vida como profesionales, en su vida como académicos también, si son profes en alguna universidad, en algún colegio. Sé que todas estas metodologías y estas herramientas que les voy a brindar van a ayudarles muchísimo para poder ampliar ese espectro y ese conocimiento. Y aquí quiero hacer un paréntesis, una anotación importante, y es, yo soy de Colombia, y la metodología de Design Thinking es muy privilegiada, es decir, hay algunas personas, no es una masificación de un conocimiento que es tan relevante, porque todavía las organizaciones están
aprendiendo a valorar este tipo de metodologías y aprendiendo a darle relevancia dentro de sus procesos organizacionales y académicos y de aprendizaje colectivo y en equipo a herramientas ágiles como el Design Thinking y las otras que tenemos dentro de nuestra academia. Entonces, mi invitación es a, si de pronto hay algún prejuicio o alguna preconcepción sobre el Design Thinking o las metodologías ágiles porque las ven muy lejanas a nuestros contextos latinoamericanos, o si estás por fuera de Latinoamérica, seguramente ya lo conoces o tienes acercamiento, y si no, es invitarlos a incorporar dentro de sus estrategias corporativas este tipo de metodologías, porque está comprobado. Yo les voy a mostrar casos reales de su efectividad y de su importancia en la incorporación de las estrategias corporativas. A veces hay una concepción de que son muy lentas, de que se requiere mucho recurso, de que requerimos recurso humano que se dedique solo a la implementación de las metodologías y cada una de esas fases. Pensamos que son complejas, pensamos que son muy externas a nuestros contextos latinoamericanos, y realmente es todo lo contrario, lo que nos facilita, y ojalá gran parte de las organizaciones de nuestros países las fueran incorporando mucho más, porque al contrario lo que nos permite es agilizar la innovación, es agilizar y mejorar nuestros procesos. Así que con este preámbulo, que me parece importante que lo tengan en cuenta, quiero invitarlos a que adopten y consideren estas metodologías como una necesidad urgente de nuestros países, de nuestras organizaciones, de nuestros negocios. Bueno, vamos a continuar aquí. Primero me quiero presentar. Yo soy Ángela María Correa Méndez, soy comunicadora de la Javeriana de Cali. La Javeriana es una universidad jesuita muy reconocida en Colombia y a nivel internacional. Y bueno, los jesuitas, ustedes saben que tienen distintas propuestas académicas en distintos países. Aquí en México también hay universidades jesuitas. Estudié comunicación como mi carrera de pregrado en la Javeriana. Luego hice una especialización en comunicación organizacional y bueno, posteriormente una maestría en educación y desarrollo humano. Me he certificado en Design Thinking, en marketing digital, bueno, en distintas herramientas que sé que son muy importantes para mi labor como comunicadora. Pero aquí quiero contarles una historia. Cuando yo trabajaba en una de las empresas que trabajé, que no voy a decir el nombre por confidencialidad, estaba muy contenta, estaba muy, muy feliz, y tomo la decisión de estudiar una maestría en educación y desarrollo humano, porque yo sabía que la comunicación no solamente, aunque sí lo es en muchos casos, pero no solamente es una herramienta o es un campo de conocimiento que construye herramientas para comunicarnos y facilitar la comunicación, como los boletines, las carteleras, los posts que generamos en redes sociales. Yo sabía que la comunicación podía generar transformaciones sociales a partir de métodos, metodologías o herramientas educativas o didácticas educativas que nos permitieran incorporar algún conocimiento específico en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra familia, en nuestro contexto académico. Entonces, cuando yo me intereso en estudiar una maestría en educación y desarrollo humano, para mi jefe de ese momento fue muy extraño que yo quisiera abordar esta temática en mi vida académica, en mi vida profesional. Y porque no, querían de pronto que yo hiciera un MBA o que yo me enfocara en marketing o en gestión humana. Pero sabía que para poder comunicarnos de una manera efectiva, a través de las distintas herramientas que les nombraba ahorita, debemos saber qué es la educación y la importancia de la educación en nuestros procesos empresariales, en nuestros procesos académicos, en nuestros procesos de ciudad también, desde las políticas públicas, desde las campañas culturales que desarrollan las alcaldías, las gobernaciones, las presidencias y las organizaciones transnacionales que quieren generar transformaciones en una sociedad, una cultura. Y fue muy extraño que yo dijera públicamente: quiero aprender sobre educación y sobre desarrollo humano. Entonces empiezo a hacer mi maestría y elijo como tesis de maestría
un tema que tenía que ver con mis temas corporativos, que era cambio organizacional. Cambio organizacional desde la metodología de John Kotter. Ahora les voy a contar un poquito sobre el tema porque me encanta el cambio. Para poder innovar hay que cambiar algunos mecanismos y formas cognitivas de percibir el mundo, de cómo trabajamos, de cómo vemos a los demás, de cómo actuamos también y nos comportamos en la sociedad. Entonces, elijo este tema como mi tesis de maestría y entonces cuando lo elijo, empiezo a desarrollar mi tesis sobre cambio organizacional. Estoy en todo mi proceso de elaboración de la tesis cuando un día me llama mi ex jefe y me dice: hasta hoy trabaja con nosotros, Ángela. Entonces yo ya sabía que había un proceso de despido masivo, la organización estaba pasando por una crisis económica importante y ellos empiezan a priorizar algunos cargos, a otros no. Evidentemente, la comunicación es supremamente relevante y pensarse el desarrollo, la innovación es supremamente relevante para las organizaciones, pero como les digo, todavía tenemos mucho por aprender sobre el tema. Entonces, evidentemente comunicación pues no era tan relevante al parecer y me dice: hasta hoy trabaja con nosotros. Entonces, pues yo me retiro de la organización. De hecho, fue una escuela para mí, fue muy, muy importante para mí. Y hablo de esto porque sé que seguramente muchos de ustedes lo han vivido. Entonces retomo, estoy en clases de mi maestría y empiezo a pensar realmente yo qué quiero con mi vida profesional y con mi vida como emprendedora o como académica. Y me surge una gran inquietud y es la precarización laboral y cómo ante la precarización laboral que vivimos los países latinoamericanos y en el caso mío en Colombia, pues hay unos caminos que uno puede desarrollar y uno de esos caminos es el emprendimiento y es la innovación a partir de propuestas personales o en equipo que respondan a unas necesidades del mercado. Entonces, como un hecho personal, profesional, afecta mi rumbo como comunicadora y como una empleada de una organización multinacional y me permite ampliar el espectro como ante las crisis tenemos varias alternativas, o quedarnos en el sufrimiento o quedarnos en la victimización, pero también como una crisis puede ampliar el espectro, puede ampliar tu mirada frente a distintas alternativas que puedes generar en el campo laboral y como profesional. Entonces allí empiezo a investigar qué pasa ante la precarización laboral en países latinoamericanos, cómo responden los jóvenes, porque mi enfoque era en jóvenes colombianos, cómo los jóvenes responden a estas precarizaciones que en muchos casos son muy injustas, y ustedes saben que los países latinoamericanos en algunas zonas son muy pobres y viven en unas condiciones muy poco dignas, cómo estos jóvenes recurren a unas alternativas que hay en el mercado laboral y también como otros que cuentan con unos privilegios específicos de educación, de formación cultural, de recreación, de redes de contacto, pues una alternativa es la creación de negocios y la creación de propuestas innovadoras que surgen a partir de unas necesidades específicas o de una iniciativa que ya la gente tiene de manera clara previamente. Entonces empiezo a investigar sobre precarización y ahí me surge una idea de crear una empresa y ahí digo, bueno, esto como que puede funcionar y yo quiero innovar en ese momento. Eso fue hace 9 años, más o menos unos 9 años, sí, o unos 8 años, y creé una empresa que en ese momento se llamaba Viral. En ese momento las redes sociales y todo el tema de marketing digital e innovación digital o transformación digital no estaba en furor. O sea, realmente en este momento es que estamos, a partir sobre todo de la pandemia, muchas organizaciones se dieron cuenta de la importancia de la transformación digital en sus organizaciones, pero en ese momento era una innovación. Y ahí es donde yo empiezo a acercarme al design thinking y empiezo a acercarme a estas metodologías ágiles que me permitieran de una manera ágil, de una manera práctica, de una manera cercana, lograr unos objetivos como empresaria.
Entonces, todo este contexto me parece que es demasiado importante para ustedes contárselos, porque precisamente he vivido una historia de 14, casi 15 años de conocimiento y de experiencias reales que me han permitido construir mi vida como la tengo hoy. En este momento soy mentora de New Agile Academy. En este momento acompaño a emprendedores que requieren metodologías para sus vidas independientes, y son empleados, emprendedores independientes. Ya tienen de pronto una trayectoria como empresarios. Y porque además yo trabajé al lado de los presidentes y presidentas de empresas como Carvajal, que es una multinacional que en ese momento estaba en 21 países a nivel mundial, y trabajar de la mano de estas personas y saber cómo se crea conocimiento y se crea un sistema, un ecosistema empresarial que sea próspero, que sea rentable, pues eso es magnífico, porque es todo el conocimiento que yo he podido construir. Y afortunadamente, durante los últimos 7 años de mi vida, sin contar el año pasado, fui profesora de planta de tiempo completo de la misma universidad en la que me gradué, y estuve casi cada semestre, estaba con 300 estudiantes de pregrado de comunicación, eh, dialogando sobre estos temas de innovación, emprendimiento. Yo era la profesora líder de emprendimiento y design thinking, y cómo ideas chiquitas que surgían en clase, como ideas que a veces parecían insignificantes, hoy terminan siendo empresas importantes, que yo luego me encuentro con mis estudiantes que ya son egresados, y veo toda esa trayectoria tan importante que han desarrollado y que han logrado ordenar en sus vidas y permitirse experimentar. Yo creo que la vida es un experimento, la vida es un ejercicio de aprendizaje y de desaprendizaje también. Y bueno, una anotación más: fui profesora líder de marketing y comunicación del Solar Decathlon, representando a la Javeriana, y en esa temporada, en esa versión del Solar Decathlon Latinoamérica y Caribe 2020, ganamos como primer puesto en general en el Decathlon, que son 10 categorías, primer puesto a nivel latinoamericano y Caribe. Y yo era una de las profesoras líderes del Solar Decathlon de Javeriana, y ganamos segundo puesto en marketing y comunicación. Evidentemente esto no es solamente un reconocimiento por mi liderazgo en ese momento, sino por la articulación, el trabajo en equipo y la aplicación de metodologías como el design thinking aplicado en comunicación, lo que nos permitió ganar en ese momento. Y evidentemente el trabajo en equipo que desarrollamos entre profesores, entre comunidad, entre estudiantes y entre los líderes que estaban gestionando toda el concurso, que además fue muy retador. Teníamos una competencia bien importante, brasileros, italianos. Así las universidades podían hacer alianzas con universidades de otros países por fuera de Latinoamérica. Y, eh, y bueno, todo este aprendizaje también nos demuestra que la academia y el conocimiento aplicado, como en estos casos, como en el caso de Carvajal, como en el caso de los emprendimientos de los estudiantes de la Javeriana, como en el Solar Decathlon, y en este momento como soy docente y también mentora y asesora en temas de design thinking, cómo pasar del conocimiento de esa información, de esos datos, a la vida real, a la aplicación. Es ahí donde se concreta la sabiduría y el aprendizaje. Entonces, bueno, quería como darles este primer preámbulo de mi experiencia, porque cuando uno conversa con alguien y sabe un poco más de su trayectoria, pues se conecta mucho más. Así que, bueno, eso era lo que les quería contar hasta ahora.